Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 844-696-8450. O también puedes mandarnos un mensaje a través de WhatsApp o Telegram al número 844-368-3068. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. ¿Buscas un mejor empleo? En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Si eres de Saltillo o Ramos Arizpe, esta es tu oportunidad. Solicitamos hombres y mujeres mayores de 18 años con primaria o secundaria terminada con o sin experiencia. Tenemos vacantes en los siguientes puestos: operadores, operarios metalmecánica, montacarguistas, almacenistas, choferes de patio, despachadores de gasolina, promotores de autoservicio y varios puestos más. Ofrecemos sueldo muy atractivo, prestaciones superiores a las de la ley, fondo de ahorro, vales de despensa y bonos de puntualidad y asistencia. El contrato es directo con la planta. Mayores informes al 844-219-4789 y 844-368-2809. En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Descarga nuestra app. Búscanos en la App Store y Play Store como Neuma Multimedia. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra, número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita. Visita nuestro sitio web www.neumamultimedia.com. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. En Saltillo Christian School contamos con preescolar, primaria y además estancia infantil. Seguimos los protocolos de seguridad e higiene que tu peque necesita. Servimos alimentos nutritivos y balanceados. ¿Quieres saber más? Llámanos al 844-285-3185 y al 844-135-1088. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 Síguenos en nuestras diferentes redes sociales. Encuéntranos en Facebook, YouTube e Instagram como Neuma Multimedia. Somos Neuma.
Hay un nombre que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor. Es fiel a sus promesas y me cuidará. De mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. Tu mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh. Todo va a estar bien. Padre, te confieso a corazón abierto que todo es muy incierto en este desierto. Mi vulnerabilidad está al descubierto. Siento que mi barca está muy lejos de su puerto. ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? Sé que estás sobrando aunque no te sienta. Sé que estás sobrando aunque no te vea. Sé que voy a salir de esta odisea. Sé que voy a ganar esta pelea. Sé que va a cesar esta marea temporaria. Que en ti yo viviré una vida extraordinaria. Que aunque no pueda entender, me consuela saber que todo va a estar bien. Everything will be alright. El mundo en su mano está. Tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. El mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh, todo va a estar bien. Hola, buenos días amigos, hermanos en Cristo. Un placer y un gozo volverles a saludar en esta calurosa mañana. Y pues en estas últimas sesiones hemos estado en esta serie de Ven y Sígueme de nuestra iglesia Bethesda Central Park, a la cual invitamos a todos nuestros amigos a que se congreguen en Virreyes Obrera, en la calle de Martín de Mayorga, número 292, planta baja. Allí los esperamos el domingo a las 11:30 de la mañana. Y si nos honran con su visita, pues por ahí tenemos muchas actividades que al final de cada culto pues las informamos, y para que usted pueda integrarse a los ministerios de Dios, así como Pablo, como lo hemos estado compartiendo, ¿sí? Usted se pueda integrar a la vida con Jesucristo, para que usted pueda tener una conversión como la tuvo Pablo, como lo hemos visto. Hemos estado en estos últimos programas compartiéndoles el primero, segundo, tercer viaje de Pablo y Pablo en Roma. Sí, ya lo vimos. Entonces, pues vimos que Pablo pues predicó el evangelio, el evangelio de Jesucristo, ¿sí? La palabra de Jesucristo que le vino a través del Espíritu Santo por revelación propia de Jesucristo. ¿Sí? Pablo, no olvidemos, él estuvo en el tercer cielo,
¿sí? En una de sus cartas lo revela, donde dice: hace 14 años fui ascendido al tercer cielo, donde mora nuestro Dios, donde nadie puede llegar, ¿verdad? Pero Pablo no supo si fue en cuerpo o en espíritu, pero ahí estuvo y tuvo grandes revelaciones, de las cuales no hubo una descripción en forma, ¿verdad? Pero sí de su conversión. Sí, después de eso, él decidió volver a la tierra, ¿verdad? Para predicar el ministerio o el evangelio del reino de los cielos, del reino de Dios, ¿sí? Para que muchos se salvaran, ¿sí? Él vio que había necesidad acá en la tierra, en el mundo, ¿sí? Y vino también a predicar, como ya vimos, a los gentiles, que era su ministerio que le había otorgado Cristo a Pablo. Hay mucha información, como ya hemos visto, de toda esta situación de Pablo, de sus viajes, de su ministerio, ¿sí? De Pablo, el apóstol de Jesucristo, de Pablo, el apóstol de las naciones, de Pablo, el apóstol de los gentiles. Realmente se ganó esos nombramientos, ¿verdad? Porque así fue su ministerio. Estuvo ministrando la palabra de Dios, ¿verdad? Evangelizando en Jerusalén, en Cesarea, ¿sí? En toda esa de Antioquía de Siria, que era su iglesia base, donde Bernabé lo había invitado a que se congregara, y ahí empezaron a hacer planes, ¿sí? Y de ahí a los principales de la iglesia, el Espíritu Santo habló para que separaran a Bernabé y a Pablo, ¿sí? En ese orden, para ir a hacer estas evangelizaciones desde oriente a occidente del mundo conocido en ese momento, ¿verdad? Que estaba dominado por el Imperio Romano. Entonces, esta ciudad de Antioquía de Siria, pues fue de allí el arranque para el ministerio de Pablo, ¿sí? En su primer viaje, pues se va con Bernabé y se embarcan a Chipre, a la isla de Chipre. Estuvieron en Chipre, ¿sí? Y fueron también a Antioquía, ¿sí? O a la parte de Galicia, ¿verdad? A la parte de Siria, y toda esta región, ¿verdad? Si usted lo ve en el mapa, pues es una gran extensión de tierra, ya abarcando hasta el cuarto viaje, que ya fue en calidad de cautiverio a Roma. Pues Pablo estuvo en Asia Menor, ¿sí? En Antioquía de Pisidia, ¿sí? Que también fue algo fundamental por ahí, en sus viajes, en Efeso, en Filipos, en Tesalónica, ¿sí? En lo que era Grecia, lo que era Macedonia, lo que fue Asia Menor, Grecia, y posteriormente Italia, la isla de Chipre, la isla de Malta, que estuvieron ahí en Malta, como dijimos, 3 meses, porque ahí hubo un naufragio cerca de la costa de Malta, y ahí tuvieron que esperar vientos favorables, y en eso de su espera, pues Pablo evangelizó e hizo grandes milagros en la isla de Malta. En Siracusa, en 3 días, Pablo fundó una iglesia. Entonces, como veíamos, el evangelio se propagaba por toda esta región, con Pablo y sus seguidores, o como él les llamaba, colaboradores, ¿sí? Amados hermanos también, ¿sí? Entonces, sus discípulos que él hacía,
¿sí? Las iglesias que él establecía fueron progresando grandemente, pero con el paso del tiempo se empezaron a dar situaciones de contaminación, ¿verdad?, de la buena doctrina, y Pablo sabía y tenía que estar al tanto de ellos. Por eso Pablo regresó sobre todo a la área de Galicia, donde estaba Derbe, ¿sí? ¿Recuerdan? La isla de Derbe, Listra, ¿sí? Y Antioquía de Prisilia, pues eran lo que conformaba ahí los Gálatas, ¿sí? Entonces, pues ya vimos todas esas situaciones de Pablo. Vamos a ir dando datos ya de Pablo, ya generales, ¿sí?, de su vida, recordando, haciendo un resumen. Y pues recordemos que Pablo nació entre el 5 y el 10 después de Cristo, casi de la edad de Cristo. Yo, en lo personal, en lo que he leído, porque muchas fuentes históricas y la bíblica, pues es contundente, ¿verdad? Es directo. No hay margen de error, pero algunas situaciones de apreciación histórica sí hay algunas diferencias, sí, pero hay concordancias en cuanto a las fechas que yo les voy a compartir el día de hoy, sí. Entonces Pablo nació entre el 5 y el 10, yo me voy aproximadamente por el año 5 después de Cristo. Ahorita les voy a decir por qué. Recordemos que era de familia adinerada, del comerciante, ¿verdad? Eran artesanales, eran artesanos, y sobre todo tenían una cultura helenística, ya que ellos la familia de Pablo había llegado probablemente en calidad de prisionero a Tarso, en calidad de esclavos. Después cambió esa situación para la familia de ellos, y ellos fueron progresando, ¿sí? De tal manera, cuando Pablo nació, pues ellos eran una familia adinerada, ¿sí? Y Pablo, recordemos que él, por la familia, él tenía el oficio de fabricador de tiendas, y él lo hacía en sus viajes, fabricaba tiendas para poder sostenerse y no ser gravoso para los hermanos de la iglesia, ¿sí? Recuerden que Pablo 2 veces recolectó, ¿sí?, en Antioquía de Siria, y allá si no estoy mal, en Tesalónica, ¿sí?, recolectó para los judíos de Judea, de Jerusalén, que estaban en muy malas condiciones económicas. O sea, hubo ofrendas, ¿sí? En Tesalónica Pablo se sorprende porque dieron más de lo que deberían de dar, ¿sí? La ofrenda, ¿sí? Pablo nunca menciona la palabra diezmo, eran ofrendas, ¿sí? Que ese es otro tema que tienen que verlo, o lo podemos estudiar aquí. Vamos también a ver que Pablo era de la tribu de Benjamín, y sobre todo de ciudadanía romana y judía, ¿sí? Entonces es probable que Pablo llevara consigo una placa de cera, tipo una moneda, ¿sí? Una moneda de cera, ¿sí? Dice, esta placa de cera era para comprobar su ciudadanía romana, o con solo decirlo se le creía, ya que si mentías en esa situación de esos tiempos, la condena era de muerte. Si yo decía que era ciudadano romano y resultaba que no, se había mentido, la pena era la muerte. Entonces muy probablemente Pablo traía esa situación,
Por eso les digo que para estudiar los viajes de Pablo es necesario, pues primeramente ir a la fuente bíblica, después a las cuestiones de historia de la iglesia primitiva. Hay muchos historiadores. La otra, ver las situaciones de la geografía, ¿sí? De la geografía de los viajes de Pablo. Y la otra, la cuestión religiosa judía, de todas sus tradiciones, el judaísmo, y también lo cultural. Por ejemplo, esto pues no viene en la Biblia, pero en la cuestión cultural de esos días, ahorita traemos nuestro IFE, ¿verdad?, para demostrar quiénes somos. Pues en aquel entonces pues traían esa moneda, esa placa de cera, sí, que traía un sello y traía unas figuras romanas y todo eso, para que tú pudieras demostrar que eras ciudadano romano. Entonces, siendo Pablo ciudadano romano, tenía muchas concesiones del Imperio Romano, que le ayudaron a la postre a llegar a Roma, ¿sí? Y ahí vemos la mano de Dios desde el nacimiento de Pablo, ¿verdad? Pablo pues fue educado en Judea por el gran maestro Gamaliel, ¿verdad?, que aquí lo vamos a ver, ¿sí? Y en este entrenamiento rabínico, ¿sí?, judío, enseñaba lo siguiente, fíjense. A los 5 años uno es apto para la escritura, o sea, ya deberías estar escribiendo. A los 10 para la misna, son situaciones judías, ¿verdad? A los 13 para el cumplimiento de los mandamientos, ¿sí?, de la ley mosaica, ¿sí? ¿Cuántos eran? Más de 600. A los 15 para el Talmud. A los 18 para la cámara nupcial. Sí, aquí también pues hay muchas situaciones de que algunos dicen, ¿verdad?, historiadores, ¿verdad?, que Pablo para ese entonces debería haber estado casado, pero eso no se tocó en nada, no se toca ni en la historia, nada más son suposiciones, ¿sí? Porque Pablo, cuando estaba persiguiendo a la iglesia, ¿sí?, estaban en esta situación. A los 18 era cámara nupcial, era prepararse para la cámara nupcial. A los 20 para seguir un llamado que ya tenía Pablo, y a los 30 una autoridad. Pablo, cuando va de Jerusalén a Damasco, ya llevaba unas cartas de todo el Sanedrín, de los sacerdotes, ¿verdad?, de alto rango. Llevaba cartas para poder traer a los cristianos, apresarlos, ¿sí?, y entregarlos a castigos y hasta la muerte, ¿sí? Entonces, si Pablo ya tenía 30 años, según la tradición judía, ¿sí?, ya era una autoridad. Y como lo vimos y como lo vemos en la base bíblica, pues él ya era una autoridad, ¿sí? Entonces debería haber tenido 30 años. Entonces, por eso yo pienso que por lo menos él nació en el año 5 después de Cristo, para haber llegado aquí, porque en el año 34, vamos a ver que en el año 34, ¿sí?, se da la conversión de Pablo, ¿sí? O sea, él llevaba su viaje con consigna de Jerusalén a Damasco, pero eran sus planes de él. Así estamos nosotros, ¿verdad? Tenemos planes, pero no son los planes de Dios. Los planes de Dios era convertirlo, ¿sí?, hacerlo instrumento, como vamos a ver, hacerlo instrumento suyo para su propósito divino, ¿sí? Gloria a Dios. Recuerden que hubo un gran resplandor que rodeó a Pablo, hubo una voz, ¿sí? Lean esos pasajes en Hechos para que se gocen y vean cada vez Dios nos enseña más, nos visualizamos más cosas,
vemos la gloria de Dios, cómo la gloria de Dios se limita, porque si Dios se manifiesta tal y como es, nos consume, ¿sí? Su gloria. A Moisés le dijo que se escondiera, ¿sí? Porque pues nomás era una muestra ahí, ¿sí? Una porción de su gloria. Y igual a Pablo lo cegó, ¿sí? Y por 3 días, y como hemos visto. Entonces, todo este entrenamiento rabínico fue el que tuvo Pablo. Tuvo una gran educación, ¿sí? Él era judío, ¿verdad? Era judaizante, era de las sectas de los fariseos, ¿sí? Él era fariseo de fariseo. Vamos a ir a un versículo de Gálatas 1:4. Fíjense cómo Pablo mismo se describe, y vamos a dar lectura en Gálatas 1:4 de la Nueva Versión Internacional. Dice: en la práctica del judaísmo, dice Pablo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados, ¿sí? Por las tradiciones de mis antepasados. Entonces aquí lo está constatando Pablo, ¿verdad? Era celoso, exagerado, ¿sí? Y aparte aventajaba a muchos de sus contemporáneos. O sea que fue un estudiante destacado. Pero pues, como vimos, pues nosotros tenemos planes, pero Dios tiene otros. Entonces vamos a ponernos en las manos del Señor para poder hacer la voluntad del Señor. Recuerden, amigos, que primeramente pues debemos de ser salvos, debemos de ser apartados para Dios, y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, ¿sí? Es lo único que se tiene que hacer, ¿verdad? Porque la salvación es por gracia, no por obras, ¿sí? La salvación viene de Dios, ¿sí? El don de la fe viene de Dios, el sello del Espíritu Santo viene de Dios, pero nosotros debemos de tener un corazón dispuesto, un corazón puro y sincero de arrepentimiento, para que Dios obre en nuestra vida, ¿sí? Para que Cristo venga y llene nuestra mente con todo la palabra de Dios, ¿sí? Y que esa palabra dirija nuestra vida y sobre todo que gobierne nuestro corazón, porque de aquí vienen toda la obra de nuestra actitud, de nuestra humanidad, ¿sí? De nuestro ser, de nuestra alma. Sabemos que el corazón, ¿sí? No nos podemos confiar ni de él nosotros mismos, ¿sí? Así nos lo dice la palabra, no nos confiemos de nuestro corazón. Nosotros depositemos 100% nuestra confianza en Dios, y Él hará. Él nos va a dar la armadura para seguir adelante, para ser soldados de Cristo, ¿sí? Para ser siervos de Dios, para ser coherederos conjuntamente con su Hijo Jesucristo del reino de los cielos. Créale al Señor Jesucristo, no le crea al mundo. El mundo nos engaña, el mundo nos ciega, como usted lo puede ver en las cartas a Pablo, y lo hemos estado viendo. Pues como ven, hermanos, hay mucho de qué hablar, ¿sí? Vamos a ir a otro versículo donde dice en Filipenses del capítulo 3, del versículo 5 al 6, una nueva versión, de la Nueva Versión Internacional. Dice Pablo, él se dice:
circuncidado al 8º día. Ese era un pacto con Dios, ¿verdad?, que tenía el pueblo judío, ¿verdad?, cuando la época de Moisés, ¿verdad?, desde Moisés, ¿sí? Recuerdan que Moisés no circuncidó a su hijo y ya se andaba muriendo porque no obedeció. O sea, pasaba más de los 8 días, ¿sí? Entonces Pablo fue circuncidado al 8º día, ¿sí?, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, dice en el 6, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Así se describía Pablo en Filipenses, ¿sí?, cómo era él antes de su conversión. Y lo que habíamos leído, ¿verdad?, pues, aquí lo estamos constatando. Y en Hechos 23:6, ya de la versión Reina Valera, dice: entonces Pablo, dice, acuérdense que el que redactó Hechos fue se me fue el nombre. Bueno, vamos a darle lectura. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio, ¿sí? Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. ¿Sí? Cuando Pablo predica, ¿sí?, Pablo predica su evangelio, ¿sí?, es acerca de la resurrección de los muertos, se le juzgaba, ¿sí? Pero él va al concilio, lo vemos en Hechos 23:6, al concilio que se dio en Jerusalén, ¿sí?, donde se da en Jerusalén y se redacta una carta para los gentiles para que no adoptaran las tradiciones judías como la de circuncidarse, ¿verdad?, y las obras o las tradiciones de los judíos, porque si no iba a haber mucha confusión, ¿sí? Entonces ahí se les dan los ordenamientos que debería llevar la iglesia, las iglesias que Pablo estaba fundando, ya con gentiles y algunos judíos, ¿sí?, algunos judíos ortodoxos que se habían convertido, que, como veíamos, fueron pocos. Los más eran los gentiles, los que creían en la palabra de Dios, y se iban convirtiendo y se iban multiplicando. En aquellos años, pues más de 22 millones de personas en toda esta área que ya mencionamos, ¿sí? En todo lo que es ahora Europa, ¿verdad?, y parte de Asia Menor. Vamos a seguir también en Hechos 26, del 9 al 11. ¿Sí? Esta es una traducción en lenguaje actual. Del 9 al 11 dice así, escrito está. Dice: antes yo pensaba que debía hacer todo lo posible por destruir a los que creían en Jesús de Nazaret. Punto, fíjense bien. Eso es lo que pensaba Pablo. Así se los escribía. Así escribía Lucas redactó en Hechos, ¿sí? Antes que yo pensaba, ¿verdad? Como yo pensaba, debía de hacer todo lo posible por destruir a los que creían en Jesús de Nazaret. Eso hice en la ciudad de Jerusalén, ¿sí?, con el permiso de los sacerdotes principales. Metí en la cárcel a muchos de los que creían en Él, en Cristo. Cuando los mataba, yo estaba de acuerdo. Muchas veces los castigué en las sinagogas para que dejaran de creer en Jesús. Tanto los odiaba que hasta los perseguí en otras ciudades.
como él tenía la intención de ir a Damasco, ¿sí? Por más. Entonces aquí se describe Pablo lo que él hacía antes de su conversión, ¿sí? Los metía a la cárcel. Pero aquí nos llama la atención una situación. Dice, yo estaba de acuerdo. Cuando matan al primer mártir cristiano, ¿sí? A Esteban, que lo apedrean, Pablo dio su voto, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ver en qué consistía esta situación. Vamos a seguir dando algunos datos del apóstol de los gentiles, ¿verdad? Ya vimos que Pablo estuvo 2 años apresado en Roma, en una casa en calidad, ¿verdad?, de cautiverio, ¿verdad? ¿Sí? Algo así como un arresto domiciliario, pero con muchas concesiones, ¿sí? Con bastantes concesiones ahí, y libre porque no podía salir, pero tenía un centinela ahí, pero venía a él mucha gente, y él trabajaba toda la mañana hasta el atardecer, predicando la palabra del Señor, para formar discípulos, para formar las iglesias, y que se diseminara la palabra de Dios hasta el fin del mundo. Y el fin del mundo en ese momento, sí, vamos a ver que era España o Hispania. Dice que hay escritos, ¿verdad? Veíamos de la iglesia primitiva, sí, dice, abre una gran posibilidad de que Pablo haya estado en España. Sí, en España se conocía antes como Terraconensis, ¿sí? Terraconensis, ¿sí? Como la península de Terraconensis. Lo último del territorio del Imperio Romano. Al occidente, ¿sí? Hay muchos historiadores de la iglesia primitiva que coinciden que Pablo fue ahí, pero Dios no consideró que estuviera todos esos datos también en la Biblia. Entonces, hoy por hoy hay mucho avivamiento en España, hay muchas revelaciones de Dios a pastores, ¿sí? Que pues va a ser un punto de partida de la última cosecha, ¿sí? Ha habido muchas conferencias a lo largo de estos meses y últimos años. Inclusive hace poquito hubo una conferencia donde asistieron, iba a un congreso 1500 hermanos en Cristo de todo el mundo, ¿sí? Porque se ve, ¿sí? Se revela que Dios quiere trabajar mucho ahí para otra vez irse a otros países, a Europa, extenderse a Europa, ¿sí? Yo he estado viendo mucho de Corea del Norte, de cómo hay cristianos en Corea del Norte que hoy por hoy, junto con Pakistán, son de los países más difíciles de poder llevar el evangelio de Dios. Hay que echarnos una turisteada ahí por YouTube para ver todos esos países, cómo están los misioneros, qué ha habido, cómo han vivido, cómo han muerto, ¿sí? Hay muchos ejemplos que podemos estar viendo. Amigos, les vamos a compartir una alabanza para meditar la vida de Pablo y qué nos dice Dios a nosotros. Reflexionemos, meditémosla. Venimos hoy para adorar
reconociendo tu grandeza y santidad. Venimos hoy porque en la cruz fuimos comprados por la sangre de Jesús. Confiadamente podemos ir ante tu trono, Padre, queremos subir. Te adoramos, levantamos hacia el cielo nuestras manos, juntos cantamos que tú eres Dios, declaramos tu poder, Padre de amor. Venimos hoy para adorar, reconociendo tu grandeza y santidad. Venimos hoy porque en la cruz fuimos comprados por la sangre de Jesús. Confiadamente podemos ir ante tu trono, Padre, queremos subir. Te adoramos y levantamos hacia el cielo nuestras manos, juntos cantamos que tú eres Dios y declaramos tu poder, Padre de amor. Te adoramos y levantamos hacia el cielo nuestras manos, juntos cantamos que tú eres Dios y declaramos tu poder, Padre de amor. Te adoramos y levantamos hacia el cielo nuestras manos, juntos cantamos que tú eres Dios y declaramos tu poder, Padre de amor. Te adoramos, y levantamos hacia el cielo nuestras manos, juntos cantamos que tú eres Dios, declaramos tu poder, Padre de amor, Padre de amor, Padre de amor, tú eres mi Dios y Padre de amor. Ok, amigos, proseguimos con esta interesante vida de Pablo y su conversión y todo el legado que nos dejó, ¿verdad?, la teología paulina. Y pues estábamos en España, ¿verdad?, que decíamos que en ese momento se conocía como Tarraconensis, o sea, la península de Tarraconensis, ¿sí? Veíamos que Pablo había estado 2 años prisionero en Roma, pero después de esos 2 años lo dejaron libre. Y en esos 2 años de que lo dejaron libre, pues no conocemos mucho, ¿sí? Lo que sí conocemos es que regresó, o sea, que probablemente fue a España, ¿verdad? Las cuestiones de históricas de la iglesia primitiva así nos lo dan,
por ahí los teólogos o los conocedores mencionan a muchos historiadores que concuerdan en que Pablo estuvo en España, ¿sí? De todas maneras, pues el Evangelio llegó a España primeramente a través de los soldados romanos que provenían del norte de África y ya conocían del Evangelio y eran cristianos y propagaron el Evangelio en España, ¿sí? Otros piensan que probablemente hay una probabilidad que de los 70 que Cristo envió, 2 de ellos pudieron estar en España, pero esas ya son deducciones, ¿sí? Lo más importante es de que empezó a predicarse en España en esos años el Evangelio, ¿sí? Nosotros veíamos que Pablo dio voto para que Esteban fuera apedreado, y en la tradición judía, ¿sí?, vemos que dar voto es aventar una piedrita blanca que indica que sí, y aventar una piedrita negra que indica que no. Hago una similitud con el ejercicio militar en México. Algo así hay, ¿verdad? Algo así pasa, que si te tocó piedra blanca o te tocó piedra negra, ¿sí? Entonces Pablo ¿sí?, dio su voto, ¿sí? Según la tradición judía era aventar una piedrita blanca. Qué caray, ¿verdad? Y por ahí recuerdo, por allá por Apocalipsis, de los primeros capítulos, ¿verdad? Ahí nuestro Salvador Jesucristo tiene por ahí guardada una piedrita blanca con el nombre nuevo que vamos a llevar en los cielos. Gran promesa de Dios, ¿sí? Tendremos un nombre nuevo. Cuando Pablo, antes de conocer a Cristo, ¿sí?, su nombre era Saulo, ¿sí?, que significa llamado, el llamado, ¿sí? Pero posteriormente él tenía otro nombre, Pablo, que significa de latín pequeño o poco, y él en sus escritos pues decía que era el más pequeño de los apóstoles, humildemente, pero él fue el que más trabajó, el que más ministró, ¿verdad?, la palabra de Dios, ¿sí?, según la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ir a otro versículo donde Pablo describe su proceder. Dice en Gálatas 1 del 17 al 18, dice en la versión internacional: tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco. ¿Sí? Entonces, por propósito de Cristo, ¿verdad?, de nuestro Dios, él se convirtió en apóstol, pero él no fue inmediatamente a buscar a los demás apóstoles. Él se fue, después de Damasco, se fue a Arabia. El área no se sabe con certeza, pero se supone que estuvo allá predicando el Evangelio, pero sobre todo meditando la palabra de Dios. ¿Cómo? Yo, pensando y analizando toda esta historia, pues Pablo era judío, él conocía el Antiguo Testamento, ¿sí? Lo conocía, pero él era erudito en las tradiciones judías, ¿sí?, no en los rollos que antes se manejaba en lugar de la Biblia. Entonces él tuvo que llevarse la palabra de Dios y meditarla por 3 años. ¿Por qué? Porque Dios quiere tratar con nosotros, ¿sí?
La conversión no es así, de la noche a la mañana, ¿sí? Es un proceso donde Dios nos va perfeccionando en su amor, ¿sí? Dice que el que empezó la obra la va a terminar, entonces, en nosotros. Entonces no es de la noche a la mañana, puede ser un proceso diferente en cada persona, ¿sí? El llamado también es diferente, ¿sí? Por ejemplo, ahorita podemos estar aquí, pero de repente Dios nos llama para ir a Perú, o nos llama para ir de misioneros a Corea del Norte, o a África, o a Europa, ¿sí? O aquí mismo en nuestro país, a hacer cosas, o a un ministerio dentro de nuestra iglesia, a servir, a ser diácono ahí, o a ir a la alabanza, ¿sí? O estar como tesorero, como Epafras, ¿verdad? Con Pablo, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, pues hay que estar muy atentos a las señales de nuestro Dios. Vamos rápido porque se nos lleva el tiempo. Dice, entonces Pablo se tuvo que ir a Arabia para prepararse. Análogamente también vemos que Jesús se fue 40 días al desierto, ¿sí? En ayuno, para andar en santidad, ¿sí? Para estar preparados, ¿sí? Para estar preparados para el ministerio que cada uno tenía. Y así también Moisés, ¿verdad? Y así otros personajes bíblicos. Nosotros también, en nuestra vida, reflexione su vida, cómo Dios ha obrado en usted. Yo veo la mano de Dios en mi vida, ¿sí? De muchas maneras ha estado Él obrando en mi vida y sigue obrando en mi vida, ¿sí? Esta oportunidad de compartir la palabra por este medio nos ha madurado mucho, porque tenemos que estudiar. No somos profesionales ni más que otros, ¿sí? Nos tratamos de estudiarlo más profundamente y compartir la palabra de Dios, ¿sí? Pero nos ponemos en manos de nuestro Salvador, como Pablo. O sea, el Espíritu Santo siempre estuvo adelante de él, ¿sí? Empezó su primer viaje guiado por el Espíritu Santo, y todo terminó guiado por el Espíritu Santo. Nosotros, ¿cómo andamos? ¿Por la libre o con el Espíritu Santo? Entonces, a veces nos damos por la libre, a veces nos levantamos y ni siquiera oramos, y ya cuando acordamos ya andamos a mediodía, y nosotros muy contentos, ¿verdad? Pero nos damos cuenta y reflexionamos, no he tenido intimidad con nuestro Dios, llenando mi memoria o mi mente con su palabra, mi corazón con su palabra. No la he guardado este día. Pues échele ganas, hermano, ¿sí? Ánimo. Lea un versículo y apréndaselo, reflexiónelo, medítelo, vea qué quiere decir cada cosa, cada palabra, ¿sí? Y Dios tiene un mensaje para nosotros, para irnos edificando. En el 18 de Gálatas dice: después de 3 años subí a Jerusalén para visitar a Cefas, y me quedé con él 15 días. Cuando estuvo en Jerusalén, estuvo allá con Pedro, ¿sí? Nomás estuvo 15 días ahí, ¿sí? Pero ya había estado en Arabia. Y vamos a Hechos 20:24, dice, de la versión Reina Valera: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, para que mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Wow, aquí estamos viendo lo que era su misión. Dice:
y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio. ¿Cómo daba testimonio Paco? Con elocuencia, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que la elocuencia lo hizo líder en el primer viaje. O sea, desplazó a Bernabé, ¿sí? Él era más elocuente, él tenía denuedo, él tenía inteligencia espiritual, ¿sí? Para eso lo escogió Dios como su instrumento, ¿sí? Y dice, y con tal que acabe mi carrera con gozo. O sea, no tengo miedo a la muerte, ¿sí? Yo quiero acabar mi carrera con gozo. Yo, Carlos, quiero hacer mi carrera con gozo. Usted, hermano, usted, amigo, le quiere cumplir a Dios, haga su carrera, cumpla el ministerio que Dios le da en su vida. Esté atento a las señales de Dios, ¿sí? Ya no habla. O sea, usted tiene que entender, a través de la oración, ya no son cuestiones audibles que Dios nos habla. Nosotros a través del Espíritu Santo vamos a recibir las indicaciones, ¿sí?, de lo que debemos hacer en nuestra vida cristiana. Y número 1 es predicar el Evangelio, aunque no vayamos a ningún lado, ¿sí? En nuestra colonia, en nuestro barrio, en nuestra familia, en nuestro trabajo, ¿sí? Aprovechemos todos los días, ¿sí?, para reflejar en nuestra vida a Cristo Jesús, estar llenos, ¿sí?, del Espíritu Santo. Pablo estuvo firme en la fe y él luchaba todos los días por caminar en santidad. Entonces, como dijo Pablo, ¿sí?, para despedirnos de este que nos faltó material y tiempo, dice en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, ¿sí? Entonces, ahí está lo que nos deja el mensaje de Pablo. Hay que ser imitadores de Él, como Él fue de Cristo. Nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo, ¿sí? Ese es el ejemplo que nos deja Pablo. Y hay mucho más que ver ya de la teología de Pablo, ¿sí? Como todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Llévese ese versículo, a ver, búsquele ahí, está en el libro de Filipenses, a ver en qué capítulo y qué versículo es, ¿sí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué querrá decir eso? Hay que profundizar, hay que echarnos un clavado. ¿Qué nos dice a nuestra vida el Espíritu Santo con esa fuerte y contundente frase, verdad? Con esa maravillosa. ¿Qué podemos? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendiciones.